Continuamos en el marco del segundo coloquio sobre los pueblos indígenas, autodeterminación y justicia, y es el turno de la primera mesa de trabajo integrada por el doctor Isaac González Ruiz, la licenciada Francisca Cardoso Pérez, don Alberto Allende Cruz, el maestro Daniel Bello López y la doctora Parasto Anita Mercy y el pasante Gabriel Sánchez Cruz. En esta ocasión, los ponentes debatirán acerca del tema el acceso a la justicia y los pueblos indígenas, desafíos y avances. Por lo tanto, cedo el uso de la palabra al licenciado Germán Rivas Cándano, secretario de Estudio y Cuenta de esta sala regional, quien se desempeñará como moderador en la presente mesa. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer a todos su presencia y su amable paciencia para esta mesa de trabajo número 1 con la que vamos a iniciar el día de hoy. Para mí es un honor estar con todos ustedes, compartir la mesa con los ponentes y sin más, para no robarles más tiempo a los expositores, daríamos inicio a esta mesa denominada el acceso a la justicia y los pueblos indígenas, desafíos y avances. Ahí les cedería el uso de la voz al doctor Isaac González Ruiz, quien brevemente refiero una semblanza de su carrera profesional. Es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor en Derecho Público y maestro en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. En el ámbito laboral se ha desempeñado principalmente como abogado litigante de las materias penal y derechos humanos. Asimismo, presta servicios de asesoría jurídica a organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los derechos humanos y los pueblos indígenas. Actualmente es coordinador del Atlas de los Sistemas Normativos Indígenas en México por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin más, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Agradezco a los organizadores, en especial a la doctora Anita Paratsú por habernos invitado el día de hoy y compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a el tema del peritaje antropológico y los derechos humanos y derechos indígenas. Bueno, yo voy a tratar de leer un documento que preparé previamente. Por supuesto, lo compactaré lo más posible, suprimiré algunas notas, pero espero dejar lo esencial en la mesa para efecto precisamente de poder más adelante debatir los puntos aquí planteados. Bien, inicia así. La disertación que ustedes escucharán pretende discurrir entre ideas y discusiones sobre el peritaje antropológico en México y su condición de instrumento de control social y defensa social. El peritaje antropológico es un instrumento jurídico que para el día de hoy queda limitado exclusivamente a la expresión de la normativa, ciñéndolo a una mera descripción sistemática de las diferencias entre personas indígenas y no indígenas, lugares, tradiciones, prácticas comunitarias, económicas y políticas, lenguas, formas de entender e interpretar los elementos con los que cohabita o de los que depende su subsistencia, y en casos más extremos, su sobrevivencia. Incluso las maneras de entender la norma ajena. Mientras antes, tanto la función descriptiva como la determinación vienen ya establecidas por el ejercicio de las expresiones con ciertos eufemismos de lo legal o de la legalidad y su contrasentido, la ilegalidad, en un contexto de diversidad cultural. Hasta aquí la reseña que dibuja la parte del control social respecto del peritaje antropológico. Este fenómeno viene en el momento mismo en que también se instalan garantías y principios en defensa de los derechos humanos, de los colectivos y las personas indígenas, como el derecho a la identidad, la libertad de elegir a sus propias autoridades tradicionales, aplicar a sus sistemas normativos o de justicia de acuerdo con sus prácticas, pero sin que se violenten derechos humanos, a disponer de sus recursos naturales, a expresarse en su propia lengua. Derechos que están acompañados de principios que intentan expresar la mejor defensa en favor de las comunidades y personas indígenas, obligando a los juzgadores a interpretar extensivamente las normas que consagran o amplían los derechos humanos
y, de forma restrictiva, las que los limitan o restringen. Principio pro persona. Eliminando toda forma normativa o legal que impida el libre desarrollo de los pueblos indígenas. Hasta este punto, ahí dejamos parte de esta introducción en lo que hace a la defensa social. Ahora bien, pareciera que todo guarda un equilibrio abstracto entre el control social y la defensa en la pluriculturalidad. El peritaje antropológico debiera justamente ser la bisagra de conocimientos diferenciados que articulan ambos fenómenos y que en todo caso evitaría una extralimitación del primero sobre el segundo. Sin embargo, remiten a un orden poco menos alcanzable en los contextos de la diversidad cultural, del control social, como de la defensa social. Esto se nota a través del análisis simbólico entre la tensión de lo justo y de lo injusto que significa tanto para la comunidad indígena como para el sistema central de justicia. De entrada, del universalismo y el relativismo. Se entiende entre una y otra cosa desde la perspectiva de la construcción del derecho central y desde la perspectiva desde la cosmovisión indígena. De lo normal y lo anormal. Entonces, estos elementos de alguna manera están ahí insertos. Solo por mencionar algunas construcciones jurídicas de los diversos planos que dimensionan los elementos valorativos en juego o en tensión y en los que discurre de alguna manera el peritaje antropológico, en los que transitan las realidades y por supuesto las culturas. A menudo esta práctica del ejercicio de lo legal e ilegal estratégicamente se instala en políticas jurídicas, criminales y económicas, con propósitos aún coloniales, o más bien debemos decir, de acuerdo con los prefijos neos, nuevos colonialismos en la globalidad, según Zygmunt Bauman. De manera que un peritaje antropológico significa algo más que su condición descriptiva y determinante, sobre todo cuando determina que la práctica X resulta ser una práctica exprofesa para un ritual, o una práctica exprofesa para poder generar cierto control dentro de la comunidad. Esta condición descriptiva y determinante, bueno, pues es parte del sesgo del peritaje antropológico hasta aquí presentado. Sin embargo, es relacional y es denunciante con los contextos colonializantes del control y de la defensa social, en los que despliega su método o su metódico azar, pero se limita a su alcance práctico desprovisto de un mayor realce jurídico debido a la doble negación que enfrenta. Primero, la negación de fronteras culturales y límites estructurales que impiden la afirmación del contexto de la pluralidad normativa. Y en consecuencia, la negación del otro como ser. Esto es una transcripción, este último párrafo es una transcripción del estudio realizado por Víctor Hugo Villanueva en el ejercicio del peritaje antropológico. Es considerada una doble negación hasta este momento infranqueable por la norma general y que de cualquier manera no soporta el examen de la decolonialidad. Sin duda, en este sentido, el peritaje antropológico se ve limitado. Para intentar llevar a buen puerto esta disertación, pues sustentaré algunas ideas relacionadas con algunos autores, bueno, estaría de más referirlos en este momento, pero vamos, para no dejarlo en el tintero. Wallerstein, Alessandro Barata, Massimo Pavarini, María Victoria Uribe Alarcón, con su antropología de la inhumanidad, en lo que hace al contexto electoral principalmente, y poco de Max Gluckman. Conocemos por repasar algunas expresiones de cómo se define el peritaje antropológico. Ojalá me dé tiempo para hacer referencia de cada uno de estos autores, lo cual veo muy complicado por los tiempos, pero trataré de ser sintético. Comencemos por repasar algunas expresiones de cómo se define el peritaje antropológico. Legalmente se trata de una prueba judicial con finalidad variada que hace análisis sobre los usos y costumbres y tradiciones de las personas en referencia a un grupo minoritario, indígena, étnico, entre otros. Este análisis por lo general se encuentra referido a la existencia o no existencia de una diferencia cultural entre dos partes. Este abstract lo sacamos precisamente de un trabajo que hizo uno de nuestros investigadores en el INAH, José Israel Herrera. Es el peritaje antropológico y su realidad e imaginarios como prueba judicial federal.
Visto así, el peritaje antropológico pareciera centrarse en lo que parece lo principal en todo peritaje de este tipo: encontrar las diferencias culturales entre colectivos y personas, pero no parece que las cosas son mucho más complejas de lo dispuesto por la norma o de un pasajero interés de hacer justicia en lo colectivo. Otra visión de lo que debe ser formalmente el peritaje antropológico nos lo proporciona nuevamente Víctor Villanueva en su trabajo Antropología y Derechos. Es un medio de prueba que parte de la abstracción hecha de una experiencia en tres aspectos. 1. El acopio o registro para su catalogación de todo aquel referente documental que constituyera en su momento un ejemplo tipo de medio de prueba sobre la identidad cultural, la cultura media nacional o la pluralidad normativa en procesos jurídicos llevados en los distintos distritos y circuitos judiciales asentados en el Estado. 2. La problematización de la experiencia respecto a la instrumentación de dicho medio de prueba, la revisión crítica del proceso seguido en su elaboración y sobre todo en la argumentación presentada por quien en su caso fungió como perito antropólogo o antropóloga, como la interpretación que se construyó por parte del personal jurisdiccional correspondiente. Y 3. Finalmente, la conceptuación que me fue permitida elaborar como resultado del registro, revisión, crítica y referencia teórica que acompaña la reflexión al respecto. Ciertamente, una conceptualización mucho más acabada sobre el peritaje antropológico y sus componentes, el registro y la catalogación de los eventos, la revisión crítica del antropólogo o de la antropóloga y la interpretación que el juzgador logre darle y la reflexión final del perito o de la perita. La actividad del peritaje antropológico en México es de reciente reconocimiento, particularmente después de que la Constitución mexicana en el año 2011 admitiera la posibilidad de aplicar los contenidos de tratados y protocolos internacionales en derechos humanos. De manera que la peritación en la antropología, que había sido no pocas veces utilizado como un medio de atenuación, de disculpa, de medio de protección o justificatorio en el mejor de los casos, como un medio de defensa social en la diversidad cultural, si consideramos en este momento que bajo esta referencia sobre en lo que consiste precisamente el peritaje antropológico, deba versarse tantos peritajes antropológicos como cantidad de personas indígenas que se encuentran presas. Y hablo concretamente de un dato duro: 8,000 personas indígenas se encuentran en la cárcel. Este es el último, más de 8,000. Es un reporte que realizó Human Rights Watch y de alguna manera medianamente lo corroboró por ahí INEGI. Pero sin mayor reconocimiento relevante ante el control social, que realmente poco esclarece el juzgador en su escaso o nulo conocimiento de las personas indígenas que juzga, sobre sus diferencias culturales, y del otro que casi nunca es visibilizado. Al fin y al cabo, el juzgador no separa su condición de alienado. Y vamos que este término para los antropólogos es muy familiar porque resulta ser precisamente ajeno. Esto quiere decir desprovisto de identidad, permanencia y nacionalidad indígena, ajeno a la comunidad. Un juzgador que no pertenece a la comunidad. La peritación antropológica dota de la catalogación documental y evalúa conforme estándares normativos preformativos. Es un medio por el cual se conoce los generolectos, los sociolectos, los idiolectos, concentrado en lenguas variantes. Con estos elementos la antropología logra hacer un desglose o un desdoblez en lo jurídico y su diversidad, que en la década de los años 70, en los procesos descolonizantes, migración y desaparición, como integración de nuevos estados nacionales, fue o resultó precisamente un medio muy abandonado. Bueno, voy a saltarme un párrafo que había desarrollado en función de unas citas, pero si ustedes me lo permiten, voy a citar a un antropólogo, Max Gluckman, sobre precisamente algunos parámetros de cómo puede interpretarse la decisión de los conflictos o la resolución de los conflictos en ciertas comunidades. Y lo que vale la pena destacar de este antropólogo, cuando alude a un estudio que hizo ya hace muchos años en una comunidad africana en Zambia sobre los Baroste, es lo siguiente.
Dice, un buen magistrado no va a exigir el cumplimiento estricto de la norma, que está expresa en una conducta ideal. Lo que va a exigir es el apego razonable a la línea de conductas marcadas por la norma. Aparece así, dice nuestro autor, un célebre ensayo, El hombre razonable en el derecho Baroste, en medio de la mentalidad tribal, el mismo concepto de hombre razonable, homo prudens, o hombre prudente, que es una de las claves para entender la lógica de la adjudicación en el derecho romano. El magistrado debe ser el mismo razonable para determinar la razonabilidad de las acciones esperadas de quienes acuden a los tribunales. Mediante el análisis de varios casos de registro detallado, Clockman concluye que existe en los tribunales Baroste 1. Un mecanismo para recabar evidencia pertinente mediante el interrogatorio cruzado de los disputantes y testigos. 2. Una evaluación de las conductas en términos de lo que razonablemente debe esperarse y de quienes ocupan las posiciones sociales de los disputantes y de las situaciones específicas en que estos se encontraban. Y 3, una sentencia que castiga a quienes se hallen en falta y que busca reparar la ruptura en el orden. Esto quiere decir, en términos generales, que el aspecto razonabilidad no es exclusivamente de los magistrados que ya hacen precisamente en estas instalaciones u otras. No, la razonabilidad se da justamente en la comunidad, pero es su forma de razonar el conflicto, es su forma de pensar el asunto, su forma de resolverlo. Sin duda nos estaríamos engañando entre nosotros y con los otros si no distinguiéramos el sistema de justicia central como un elemento de la economía planetaria capitalista, que posibilita la justicia entre las diferentes clases sociales y los colectivos indígenas que proporcionan sentidos igualitaristas y libertarios, aunado a lo que hemos denominado como nuestro último fenómeno político jurídico, el garantismo, que ha permeado como una corriente, pues en términos muy generales, a todas las áreas del derecho, civil, penal, administrativo, creo que lo fiscal no, pero en lo que hace, por ejemplo, la electoral también hay cuenta de ello. Con ciertas peculiaridades en el ámbito penal, de acuerdo con lo planteado por Luigi Ferrajoli en este trabajo de Derecho y Razón, en donde destaca la genealogía del juzgador garante que siguen los axiomas del derecho penal, por ejemplo, esto de nula pena, es decir, no hay pena sin ley o no hay crimen sin injuria o daño. Como ejemplo fiel de la energía política que utiliza para asegurarse del cumplimiento de los derechos en forma de monopolio, o algo lo más parecido posible, y el sistema de justicia encargase de conferirles legalidad práctica. De manera que, al igual que el derecho penal en su fase más garantista, la antropología se le ha designado ya un lugar en el acervo probatorio de los hechos susceptibles de comprobación en una controversia. Esto de alguna manera lo verifica el peritaje antropológico, con el mejor interés de generar las condiciones para un debido proceso. No será de mi interés destacar las bondades del peritaje antropológico como medio de prueba, sino su relación, reitero, en el sistema de control social y de defensa social abiertamente expuesto en un orden global económico como parte de una construcción jurídica necesaria y previa para satisfacer y justificar normas preformativas de control y defensa colectiva en la diversidad cultural. Me quedan 5 minutos, trataré de aprovecharlos en lo más posible y en este punto diríamos lo siguiente. El peritaje antropológico en México se plantea en un sistema de capitalismo global. Este es el contexto sociopolítico y socioeconómico que no debemos olvidar. Aquí voy a citar a Wallerstein, un autor interesantísimo que habla precisamente sobre el trufo del liberalismo centrista referido a determinados periodos de la historia. Hace acopio de los legados geoculturales y periodos de la Francia y Gran Bretaña de los años 1000 y tantos, el cuyo resultado sería la conformación de la nueva era de los grupos y poblaciones capitalistas protodemocráticos, aspirantes a mantener en el abstracto la residencia del poder bajo la genealogía llamada pueblos o pueblo. Hoy sabemos que los colectivos indígenas, los que tienen voz propia, ya no quieren de alguna manera ser generalizados, digamos que de manera homogénea. Hoy se exige cada vez más usar las formas lingüísticas que establecen sus propias denominaciones, esperando se instalen por sobre cualquier semántica impropia y homogénea, particularmente
las que juridizan sus nombres. Por ejemplo, y cito nuevamente a Villanueva, Choreachi es la toponimia en lengua nativa en la que descansa la identidad residencial al ser reconocida por la comunidad rarámuri, del lugar como autorreferencia, ya que expresa la calidad del bosque, del pino o encino en la región, entre comillas, lugar de ocotes. Y bueno, pues para ir concluyendo, por el momento cerraría con esta parte. Sin duda, esta condición acusa una mayor soberanía, lo cual se traduciría en un mayor control propio de sus vidas y decisiones, montados en aquellos que se denominaban un cambio normalizado o una inercia imparable, despertada por la conciencia del saber que poseemos derechos, y que justamente se hace una referencia muy precisa por el doctor Anaya sobre estos derechos internacionales, en oposición a las aspiraciones de determinados grupos, incluso hasta de los intelectuales, y otros no tanto, pero después de todo colonizados, los cuales buscarían a toda costa continuar concentrando riqueza y poder, también dirigidos por la fuerza de un sistema mundo. Bueno, yo dejaría hasta ahí la intervención, se queda en el tintero lo demás, pero lo sometería también a discusión y aprovechando la voz de los demás compañeros y compañeras que hoy nos acompañan. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Isaac por su interesante exposición. Vamos a tener un apartado para preguntas y respuestas de 10 o 15 minutos. En ese apartado también podremos emitir algunas conclusiones adicionales. Damos paso a la licenciada Francisca Cardoso Pérez, quien es originaria de Santa María Tlahuiltoltepec, Mise, Oaxaca, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, socia fundadora de Mujeres en Alianza Jactacap, no sé si, disculpe mi pronunciación, y es abogada litigante. Ella nos platicará sobre la reciente reforma al artículo 2 y las comunidades indígenas de Oaxaca. Cedo el uso de la voz a la licenciada. Bueno, sí se oye. Bueno, sería de Inspia, ya son a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Antes que nada, quiero abundar un poco ese currículum. Yo vengo por parte del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil. Es una asociación que está en Oaxaca, se encarga precisamente sobre la defensa de los derechos indígenas. Su servidora, estoy colaborando en la coordinación del área jurídica y está a cargo el licenciado, un abogado mixteco, el licenciado Gerardo Martínez Ortega. El centro profesional se encarga, en este caso en el área jurídica, sobre litigios estratégicos, tal como lo acaba de comentar el doctor, en este caso donde intervienen indígenas, donde se le violaron sus derechos fundamentales. Entonces, es lo que quiero agregar. Está un caso, el caso de Marcelino, donde se está viendo de que en la sentencia lo condenaron sin haber tenido un intérprete y un abogado que conociera su lengua y cultura, y por lo consiguiente tampoco hubo un peritaje antropológico sobre su cultura y su lengua. Bueno, independientemente de eso, a mí me toca hablar sobre la reforma del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las comunidades indígenas. Voy a leer parte del artículo que se reformó en el mes de mayo, más o menos para tener esta visión y también comparar si realmente los derechos internacionales, si tienen los estándares de derechos internacionales que acaba de manejar el doctor Anaya. El Estado mexicano acaba de vivir un proceso legislativo mediante el cual reformó la fracción tercera del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 22 de mayo del presente año, en el que se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres
y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados. En ningún caso, las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos electorales de los y las ciudadanas en la elección de las autoridades municipales. Bueno, al analizar este artículo segundo, claro que sí cumple con todos los estándares de derechos internacionales y de derechos humanos, más porque hemos visto que la participación de la mujer en las comunidades indígenas no se le ha dado participación, no hay leyes también que regulen la participación de las mujeres. Se empezó con lo que era la cuota, que también eso se dio en Oaxaca, y posteriormente ahorita lo que estamos viendo es lo de la paridad de los cargos en el ámbito público. No es meramente nada más en el Congreso, que es lo que contemplaba la Constitución, la participación de paridad de las mujeres en el Congreso, sino que actualmente la reforma está contemplando la participación de las mujeres en las comunidades indígenas. Pero aquí viene el pero del asunto en las comunidades indígenas y de las mujeres, y tengo que enfocar esto, su servidora también faltó allí, yo fungí como secretaria municipal en mi comunidad, allí es por escalafón, es el primer cargo que doy, pero no es porque yo haya querido participar, sino que es mediante la asamblea comunitaria que me eligieron a través de ternas para poder participar, pero allí como no se rige por usos y costumbres, es por el sistema normativo interno, entonces es otra visión, es otra concepción también de los derechos de la paridad que se manejan en las comunidades, que incluso desde mi punto de vista voy a decir algo descabellado y me disculparán las que están aquí. Hablar de paridad en una comunidad indígena no debería de ser por las consecuencias que trae esto, y también tampoco no digo que no se debe de dar esto, pero en la conclusión les voy a decir por qué motivo. Bueno, al analizar el tema de la reforma es que buscaba resolver las causas que dieron origen a que varias mujeres no se les daba participación política alguna en las comunidades indígenas, porque la mayoría, como lo dije, se rige por sistema normativo interno. Pero hay que entender que la participación de las mujeres en las comunidades indígenas no se basa en una reforma, esta puede ser resultado de una trayectoria de servicio comunitario de la mujer. Aquí no existe una aspiración voluntaria para ocupar los cargos. El sistema político local establece que las mujeres deben cumplir con sus servicios comunitarios. El sistema de cargos tiene un significado importante en la comunidad porque ahí se encuentra la base de la vida interna de la comunidad desde el ámbito social, político y económico. ¿Por qué les decía esto? Cuando hablamos de armonizar la Constitución con la Constitución local, el 30 de junio de este año, la 62 Legislatura Local de Oaxaca aprobó la iniciativa de reforma política electoral. Este proceso fue controvertido, aquí se encuentran varios oaxaqueños, no me van a dejar mentir, por el tipo de derechos de las mujeres indígenas que se intentaba reconocer en la reforma, en específico en el artículo 113, fracción primera de la Constitución local, en el que se determinó, bueno, no se determinó, esa era la propuesta, que se garantizara la paridad de género en los municipios, comunidades indígenas y afromexicanas. Esto era de que en las comunidades debería de estar la mitad de mujeres en el cabildo y mitad de hombres. Pero ¿qué es lo que pasó en Oaxaca? Cuando hablamos de sistemas normativos internos, realmente esto no se podía dar por el tipo de vida que se lleva ahí y por los cargos ancestrales que se han manejado. Yo sé que no es un asunto cualquiera, pues no se trata de la reforma a una de sus leyes, sino de aquella sobre la cual descansa el Pacto Federal, es decir, el tipo de organización que los habitantes de un estado se dan para poder organizar su vida social. En Oaxaca lo es aún más, también transforma las bases políticas, pero en este caso se trata de reconocer por primera vez los derechos políticos electorales en un documento en la Constitución de las mujeres, pero en la práctica en ciertas comunidades esto ya se daba.
Voy a hablar específicamente de Tlahuitoltepec para tener un poco más de panorama. En Tlahuitoltepec, en donde el escalafón se inicia con cargos menores, se empieza con vocal, topil, secretaria, entre otros cargos, y los cargos medios, que es comisión de festejo, mayores de vara, auxiliares de la presidencia, auxiliares de alcaldes, hasta llegar a los cargos mayores, que es la regiduría, tesorera, presidencia, síndico municipal y alcalde municipal. La mujer indígena de Tlahuitoltepec participa en todos los escalafones, a excepción en el cargo del topil y mayor de vara. Esto porque en muchas ocasiones es trabajo de hombres y en los cargos mayores no se contempla la participación de la mujer, hasta en el año 2007, en donde por primera vez se nombró una mujer tesorera, cubriendo así por primera vez el cargo mayor. Esto dio a la apertura de que la mujer ocupe cargos, pero a base de esfuerzos y sacrificios que tienen que hacer para abrirse espacios, más aún cuando la especificidad o la singularidad es de que las que dan los cargos son solteras, viudas o divorciadas, no casadas. Y también, pues aquí está presente la primera presidenta municipal de Tlahuitoltepec, la cuñada, doña Sofía Robles. Otras mujeres que también participan en los cargos comunitarios, las que no son visibles, son las parejas de los varones que dan estos servicios. Quiero hacer también mención de estas mujeres porque su papel es muy importante en los cargos comunitarios. No son visibles porque institucionalmente no las reconocen, no tienen reconocimiento. En este caso, estas mujeres asumen el rol del hombre que tenía en su hogar, como lo es de trabajar el campo, cuidar los hijos, incluso salir a trabajar a otros estados para mantener al hombre y mantener el cargo, y también ver, me van a disculpar muchos aquí, pero es la verdad, ya veo otras caras, unas caras aquí, eso es lo que sucede, las mujeres toman este rol, hasta creo que son las mujeres que ayudan al hombre para dar este servicio comunitario. ¿Por qué? Porque estos servicios son gratuitos. También el impacto que genera esto es en la mujer, es en lo económico y social. El primero porque la mujer, como lo dije con anterioridad, no tiene apoyo de la pareja, en ocasiones tiene que pedir prestado y después de que termine el cargo salir a trabajar fuera de la comunidad, ya que las que dan cargo la mayoría no tienen trabajo estable, son personas que tienen trabajo temporal, y las que son profesoras tienen que dejar un interino y dividir su sueldo. Las mujeres se convierten en madre, padre y autoridad al mismo tiempo. Muchas veces tienen que abandonar a sus hijos, los terrenos de cultivo, su trabajo para servir. Asimismo, no solo participa la mujer en el cargo, también indirectamente la familia participa en la cuestión moral y, lo más importante, en lo económico, porque a veces la mujer, como lo dije, deja su trabajo y los padres, los hermanos también intervienen en este cargo comunitario. Ahora bien, comparando lo dicho con la reforma del artículo 2, donde dice que sí se oye muy bonito, y más que soy abogada y peleo mucho todos los días los derechos humanos de las mujeres y la igualdad, pues mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad. Con todo lo manifestado que dije con anterioridad, pues claro que no se da esta igualdad. Las mujeres son más criminalizadas, las mujeres son las que trabajan más, las mujeres son las que tienen que sacrificar muchas cosas para dar este servicio gratuito en las comunidades. Pero queda claro que cuando se trata de servir o participar en el ámbito público, las mujeres sacrifican la vida laboral, familiar, incluso social, porque a veces estos servicios, su servidora y aquí la que fue expresidenta, es un cargo de un año, los 365 días del año, no hay este tiempo para ir a trabajar o obtener ingresos. Encontré unos datos de memoria electoral de lo que es el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana en Oaxaca. Esto lo hizo la doctora Margarita Dalton, una investigación que hicieron. Voy a leer parte de lo que ellas hacen, investigan en las comunidades.
El catálogo municipal de 1998, en ese entonces el Instituto Estatal Electoral CIESAS, indicaba que solo en 41 municipios que se rigen por sistemas normativos internos, las mujeres no votaban ni participaban en cargos, mientras que en 48, aunque no votaban, sí ocupaban cargos dentro del escalafón de servicios comunitarios. En otras participaban en la asamblea. Ocupan cargos en la estructura, pero no en el cabildo. En el resto de los municipios, las mujeres no solamente ocupan cargos, sino que ejercen el voto. Prácticamente toda la base del sistema en el nivel de los comités y en algunas regidurías, aunque muy vinculado al estereotipo de género, las mujeres son nombradas sistemáticamente en casi todos los municipios y comunidades del Estado. Las restricciones están vinculadas al estatus marital, por lo que no todas las mujeres votan, es decir, que en donde se registró que no ejercían el sufragio, aunque algunas mujeres como las viudas o madres solteras sí lo ejercían, esta situación establece una división intragenérica. Diversos estudios han demostrado que el número de mujeres ocupando cargos se ha incrementado en los ayuntamientos y cabildos como consecuencia de la migración masculina y el aumento de la escolaridad femenina. La participación pública de las mujeres ha aumentado como consecuencia de ajustes al interior de las propias comunidades y municipios, no solamente por la migración o la escolaridad, sino porque también ha cambiado la percepción de los hombres respecto al potencial que representan las mujeres. Ahora, en relación a lo que se enfrentan las mujeres ahora con esta reforma del artículo 2, y bueno, en Oaxaca no se aprobó la paridad, desde mi punto de vista, puede terminar en una serie de violaciones de derechos fundamentales, dado que los servicios que presta la mujer indígena en su comunidad son gratuitos, obligándolas a dinámicas que pueden ser ajenas a ellas y no como en los partidos políticos, donde existen fuertes intereses personales, económicos y de poder. Concluyo únicamente. La participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de poder público y adopción de decisiones se debe de dar también en las comunidades indígenas, pero no a través de una imposición legislativa. Si bien la reforma garantiza el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad con los hombres, esto se tendrá que ir dando de manera paulatina, no así, perdón por la expresión, de un momento a otro a través de una reforma. Sin embargo, al establecerse como obligación para los partidos políticos y candidaturas independientes, es una buena opción para la participación de la mujer en la vida política de nuestro país. Pero tenemos que voltear a ver a la mujer indígena, que su participación ha sido un gran esfuerzo constante para superar costumbres, formas de vida interna de la comunidad y abrir la posibilidad de su participación más allá de los espacios públicos, pero siempre conscientes de su condición. Las mujeres indígenas han enfrentado la resistencia de su misma cultura, por lo que a partir de esta reforma los legisladores deberían encaminar sus propuestas acorde a la realidad de ellas y tener una visión más amplia. También lo que comentaba el doctor Anaya, también los servidores, los operadores de justicia y las personas que están detrás de un escritorio, como decimos en la comunidad, deberían de tener un amplio criterio en materia de derechos humanos y también derechos indígenas, derecho internacional de derechos indígenas, que es lo que nos ha fallado. Creo que hace rato comentaba un hermano indígena, bueno, ¿por qué no crear una comisión exclusivamente para derechos indígenas? Pero sería también aislarnos, sino que siempre he dicho, ¿por qué nosotros tenemos que estarles diciendo cuáles son nuestros derechos cuando los que son operadores deben de tener un amplio criterio en materia de derechos humanos? Más con la reforma del 2011, quiero suponer que todos ya deberíamos de tener esa cultura de derechos humanos. Con esto concluyo mi intervención. Espero no haber ofendido aquí a los varones, pero es la realidad que se vive en las comunidades indígenas y más de las mujeres. Agradecemos a la licenciada Francisca Cardoso por su intervención y seguimos en esta mesa.
para hablar o para que nos platiquen o nos acerquen al proceso de nombramiento de autoridades en comunidades indígenas de la Huasteca veracruzana. Y comenzaremos con don Alberto Allende Cruz, quien fungió como juez indígena en San Pedro Tzilzacuapan. Por favor, don Alberto, si nos expone su tema, por favor. Muchas gracias. Shayati Minchushkan, Edeni Mintachal, Tantlimis Pacan, la zona veracruzana. Chiquen Chigüente, Lima Al-Ama. Muy buenas tardes a todos. Yo vengo de la Huasteca veracruzana, específicamente del municipio de Izhuatlán de Madero. Yo quiero platicarles o compartir con ustedes sobre los diferentes cargos que se tienen en la comunidad y en la forma que se dan. En mi comunidad, la mayor parte se habla la lengua tepehua. Y la elección de la agente municipal, allá se dice que son agentes municipales o subagentes municipales, se hace mediante Asamblea General Comunitaria, a donde intervienen hombres y mujeres mayores de 18 años. Se nombran 2 candidatos y se pone un pizarrón a donde cada quien pasa a poner una raya a favor del candidato que va a apoyar. Ya cuando se termina la elección, se cuenta la cantidad de rayitas, quien sacó mayoría, y es el que se queda como agente municipal. Eso es sobre el caso de los agentes municipales. Casi por lo regular, el agente municipal es nombrado por su forma de haber trabajado, haber ocupado diferentes cargos. Como decía la compañera, son cargos que nada más se le sirve a la comunidad. No hay ningún sueldo, al contrario, se pierde tiempo, a veces se gasta, pero no nos queda de otra porque es la forma que estamos acostumbrados y lo estamos haciendo. Las mujeres sí participan. Hay comités a donde se han nombrado hombres y mujeres y trabajan bien, todos estamos trabajando bien. Pues esa forma de elección es lo que le decimos también nosotros, usos y costumbres, o sistema normativo, como quieren llamarle. Nos la han heredado nuestros papás, nuestros abuelos, también en la forma de cómo impartir justicia. No se hace a través de leyes, sino que según el delito que haya cometido la persona se le hace reparar el daño. Últimamente nos ha llegado o nos llega una convocatoria para elegir la gente municipal, hablando de mi pueblo, bueno, en todo el municipio, a donde pienso yo como que nos imponen la forma de elegir el agente municipal. Claro, respetan los usos y costumbres, pero siempre va enfocado a alguien que le convenga al presidente municipal. Es allí donde nosotros estamos inconformes y quiero ser
quiero decirlo aquí para que se den cuenta que en esta ocasión estuvo bien la elección, democráticamente, como decimos, se hizo por medio de rayitas. El problema está de que después nos dimos cuenta que ya todo estaba planeado porque hubo ciertas regalías para la persona que quedó. Y eso no nos gusta, o sea que no estuvo bien para nosotros. Y en eso tiene las manos metidas el presidente municipal. Y no nada más allí en mi comunidad, en varias comunidades. Entonces nos están haciendo a un lado o le buscan la manera para ir perdiendo lo que nosotros queremos, en la forma que nombramos nuestras autoridades. Yo pienso que se debe de respetar, porque nosotros lo respetamos cuando es democrático, lo respetamos. Si gana la persona con la que no estamos de acuerdo, pero si es legalmente, nosotros todos trabajamos, porque allá se trabaja en faenas. Allá nosotros les decimos faenas. Son los días domingos que se hace limpieza de los caminos, del pueblo, alguna obra, lo hacemos en faenas. Y siempre hemos trabajado. Entonces, yo pienso que para que no haya algún conflicto, algún resentimiento, se siga haciendo de la manera que lo hacíamos. Es la única ocasión que nos pasó de que hubo regalías y en vista de que las personas que no entienden de esto o por la necesidad, pues apoyaron a otra persona. Pero también vamos a platicar con los compañeros porque es cierto que muchos desconocen de los derechos que tenemos como indígenas. La justicia que se lleva a cabo, como les decía, yo estuve como juez 7 años. De hecho, no hay límite, pero pues no me cambiaban. Antes no me cambiaban, pues yo seguía. Pues no se percibe ningún salario. No se percibe ningún salario. Pues son muy escasos los problemas que se presentan. Son mínimos. Porque algún caso muy complicado o algo delicado no lo resolvemos, se lo turnamos al juez o a la gente del ministerio o al juez municipal. No lo resolvemos, pero sí cualquier cosa que sí lo podemos resolver, lo resolvemos mediante un acuerdo de un acta, que es lo que nos han enseñado nuestros antepasados. Levantar un acta de conformidad de las partes y con 2 testigos y dándole o explicándole a la persona que haya cometido la falta de los errores que cometió y que si va a reparar el daño o va a reconocer el daño, que lo haga y que le pida perdón a la persona que le ofendió. Esa es la forma que se ha estado trabajando y pues hay más cosas que decir, pero por lo pronto es todo lo que les puedo decir. Gracias. Muchas gracias, don Alberto. Sin duda bastante clara la explicación e ilustrativa de cómo son nombrados las comunitarias en la Huasteca Veracruzana. Sobre este mismo tema, el maestro Daniel Bello López nos va a continuar explicando. Él es licenciado en Antropología con especialidad en Antropología Social, maestro en Educación Intercultural, doctorante en Historia y Estudios Regionales del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, encargado del enlace con sedes de la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica
integrante del Consejo Consultivo del Miahuaxochitl Asociación Civil e instructor en diversos cursos de capacitación sobre derechos humanos. Maestro, le cedo el uso de la voz, por favor. Claro. Bien, muchas gracias a todos, en especial al TRIFE por esta invitación. No obstante no pertenecer a esta circunscripción, venimos acá a visibilizar una problemática y procesos que normalmente cuando se habla de luchas y procesos sociales en el medio indígena, como que se resalta más Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y lo que sucede en Veracruz no resalta tanto, más allá, digamos, del tratamiento que se le dio a la lucha agraria de los 70s, en la Huasteca en general, en la Huasteca veracruzana y la hidalguense, digamos que sí tuvo cierta resonancia, porque se dio incluso en la coyuntura de una campaña a la presidencia de la República, y uno de los candidatos del entonces Partido Socialista de los Trabajadores era de Chicontepec, Veracruz. Entonces un maestro ahí rural con mucho arraigo, que incluso fue el primer candidato que obligó a una elección extraordinaria por una diputación federal en esos años cuando el partido era único, ¿no? Entonces hay un proceso ahí bastante interesante, y aquí nada más señalar que estamos viendo ahí el mapa del distrito local de Chicontepec y del distrito local de Tantoyuca. Estos dos distritos en la práctica son casi municipios más o menos el distrito electoral federal de Tantoyuca, con cabecera en Tantoyuca. Anteriormente Chicontepec era la cabecera del distrito, pero bueno, con la redistritación que hubo y bueno, esta cuestión que el IFE en aquel entonces diseñó los distritos indígenas, es considerado uno de los 3 distritos indígenas de Veracruz, el de Tantoyuca. Entonces estamos viendo ahí para que ilustremos, digamos, el tamaño de esto. Es que en realidad es un distrito bastante amplio. Ahorita vamos a dar algunos datos duros, pero principalmente Tantoyuca, Chicontepec, que son los dos municipios más fuertes. Tantoyuca es un municipio eminentemente tenec, huasteco, digamos, para los que de repente clasifican de esa manera, pero la autodenominación es tenec, y con población náhuatl en las colindancias con Chicontepec, Veracruz. Chicontepec es un municipio eminentemente náhuatl ahí mayoritariamente, al igual que Benito Juárez, no así Ixhuatlán de Madero, es un municipio que tiene 4 pueblos originarios. Tiene náhuatl, que son mayoritarios, los otomís o ñañú, que se autodenominan así, los macalcamá o tepehuas, que ya habló aquí don Alberto, y un grupo por ahí de totonacos también que están presentes en Ixhuatlán de Madero. Es un municipio multicultural, ¿no? Y luego tenemos Tlachichilco, que es un municipio que tiene población náhuatl y población macalcamá o tepehua. El municipio de Tezcatepec es un municipio otomí en su mayoría, igual Benito Juárez, que es náhuatl. Bueno, esto nada más para dar una referencia y situar, porque de repente no se conoce muy bien. Se conoce a la Huasteca por sus guapangos, ¿no? Y a veces se pierde en el de las 3 huastecas, pero está, digamos, la veracruzana. En dato duro, miren ahí, son datos, ahí solamente aparecen los municipios que son, digamos, los más colindantes con Ixhuatlán de Madero, que es el que voy a referirme más sobre la exposición. El municipio de Álamo Temapache es mayoritariamente mestizo, pero tiene 20,200 personas de la etnia náhuatl, ¿no? Del pueblo náhuatl. Entonces es un municipio, digamos, que comparado con algunos municipios eminentemente indígenas de la Sierra de Zongolica, pues tiene más, que incluso, por decir algo, Tequila, que es el segundo municipio, o Tehuipango, que son de los municipios más importantes en la Sierra de Zongolica. Poquito menos tiene, digamos, tiene como el 60% de lo que es la población indígena del municipio de Zongolica, que es el más grande de la Sierra de Náhuatl. Bien, y luego tenemos Benito Juárez, y ahí aparece, digamos, una columna de la lista nominal de electores y otra de localidades. En el término de localidades, vemos, aparecen todas, y aquí hay que hacer un señalamiento. Localidad es, digamos, lo que normalmente en los censos aparece, pero de repente ahí vemos congregaciones en Tantoyuca y en Tezcatepec. La convocatoria para la elección de agentes municipales y subagentes así lo especifica. O sea, mientras en todos los municipios restantes dice que son localidades,
En estos dos habla de congregaciones, y la congregación es un nivel de gobierno, digamos, allá en Veracruz. Después del municipio, lo que sigue es la congregación. La congregación agrupa diferentes localidades que en el caso de la Huasteca, aunque censalmente y digamos de esta manera le llamamos localidades, ellos se autodenominan comunidad, son comunidades para ellos, ¿no? Entonces, en Benito Juárez, en Chicontepec, van a decir, ¿a dónde vas? Vamos a ir, lo esperamos en la comunidad, vaya a la comunidad dice, nunca dice la localidad. Y en el caso de Tantoyuca también hablan de la comunidad, pero ellos tienen esta referencia de la congregación, porque su territorio son bienes comunales, y entonces más o menos comprende lo que son los bienes comunales, digamos, de Silosúchil, comprenden varias localidades que para efectos de nombramiento, es chistoso, la ley dice que se nombran agentes municipales, y en el caso de los TENEC, por ejemplo, Silosúchil, que es la cabecera de esa congregación, ellos ahí nombran al agente municipal constitucional, así le denominan, ¿no? Y digamos en Potrero o Chiquero, que son localidades, comunidades de Silosúchil, ahí nombran el agente especial. Cuando hay asuntos que competen al grueso de la comunidad, de los bienes comunales, se reúnen por congregación. Y cuando son específicos, entonces ya se van por localidades, por estas comunidades. Entonces ahí, en realidad estamos hablando de cerca de entre 180 a 200 localidades en el municipio de Tantoyuca. O sea, reducido en congregaciones son pocas. Igual en el caso de Tezcatepec, que es más o menos parecido, ahí hay que decir que es la presencia otomí. Bueno, vean ustedes nada más cómo de repente, digamos, en Álamo, Temapache no hay consideración del ayuntamiento y todo lo nombran por voto secreto. 160 mesas que se ponen para recepcionar el voto secreto de los electores y de los vecinos de esas comunidades. Pero ya cambia más adentro en municipios con esta fuerte presencia de la comunidad. Benito Juárez, de 48 comunidades, las 48 lo nombran así, en una modalidad, digamos, legalmente que se llama consulta ciudadana, pero que en la práctica son asambleas comunitarias donde hay diferentes modalidades de elección, a mano alzada, de rayitas, en filas, algunos le dicen voto secreto, haciendo ahí una especie de un listado donde cada quien pasa y raya enfrente del nombre de quien quiere, lo ve, digamos, la persona que está en la mesa, pero es otra modalidad que ellos denominan voto secreto. Entonces, es muy fuerte ahí. En el caso de Chicontepec, de 185 localidades, solo 7 votan de manera secreta. 178 es en asamblea comunitaria. En el caso de Ixhuatlán de Madero es interesante porque de 115, solamente 3 comunidades, digamos las más grandes, una de ellas es la comunidad de Pisaflores, que es una comunidad tepehua fundada en la década de los 30 del siglo pasado, pero que ahora es el centro económico y político más fuerte de los tepehuas. Estamos hablando de alrededor de 5,000 habitantes. Así como esa Colatlán y Llano en Medio, que Llano en Medio en realidad es una comunidad mestiza, más mestiza, pero con un poder económico estratégico bastante fuerte, que de hecho impone presidentes municipales al interior del PRI. Y Colatlán es una población náhuatl. Esas son las 3 que eligen por voto secreto. Dentro de las 112 están los barrios de la cabecera municipal. Los barrios de la cabecera municipal eligen un juez. La ley marca que para el caso de las cabeceras son jefes de manzana lo que se va a elegir, pero en Ixhuatlán de Madero no se llama en la cabecera, estoy hablando ya de cabecera municipal Ixhuatlán, no se elige jefe de manzana, se elige juez de barrio, que es una figura que en toda la Huasteca hidalguense y potosina vamos a encontrar. Ahí en la Potosina, sobre todo ahora, en Hidalgo ya le cambiaron la denominación, ahora son delegados municipales, pero en San Luis Potosí existe el juez, y el juez es una autoridad tanto civil como judicial, ¿no? En el caso de Veracruz, digamos, es más bien un cargo ahí que todavía existe en algunos casos en Chicontepec, pero es casi una figura decorativa, pero en el caso de Ixhuatlán de Madero, cabecera tiene mucha vigencia, y bueno, esto nos hace ver cómo la fuerza, digamos, de la comunidad llega incluso a la cabecera, ¿no? Para nombrar. Bueno, pues con estos datos duros queríamos mostrar, digamos, que estamos hablando, aquí nada más hablamos de 7 municipios, salvo Álamo, Temapache, que es cabecera de un distrito federal,
y de un distrito local. Los otros, digamos, se están comprendidos dentro del Distrito Federal de Tantoyuca, y bueno, la mayoría de ellos están dentro de lo que es el distrito de Chicontepec. Bien, ya lo comentaba, hay algunas cuestiones ahí que están, pues son parte de la polémica, ¿no? Ya lo platicaba aquí la compañera de Oaxaca. ¿Cómo es que se da la participación? Bueno, hay grupos que se excluyen, ¿no? Pero hay efectivamente toda una serie de mecanismos de control social y de participación comunitaria que de alguna manera fundamentan estas decisiones. El caso de la mujer, aunque hay que reconocer que la mujer está participando cada vez más a raíz de los programas asistencialistas, van ocupando vocales, presidencias, secretarías de esos comités y se han empoderado, al grado de que, bueno, además por la migración, ellas están asumiendo ese rol y cada vez más encontramos algunas mujeres como actoras políticas. No vamos lejos, en la localidad de Don Alberto, en San Pedro, la actual subagente es una mujer, ¿no? En el caso, hay que distinguir, digamos, los pueblos nahuas sí son más excluyentes, ahí la participación de la mujer es más restringida, pero no obstante, en algunas comunidades nuevas, digamos ejidos pequeños que no tiene mucho que se fundaron ahí por los 70s, ahí están siendo mujeres las agentes municipales, los agentes municipales son mujeres. El caso del Nopal es una congregación muy pequeña, pero es náhuatl, y otra localidad que se llama Pino Suárez también, ¿no? Entonces estamos viendo cómo, y otro que se llama Rancho La Mora, casos de mujeres que son autoridades dentro de comunidades nahuas que son las más excluyentes. Los otomís tienen una diversidad y una participación bastante fuerte, al igual que los tepehuas, la mujer participa mucho. En el caso de los tenec, la mujer participa no solamente en los cargos, ellas han llegado a ser comisariadas de bienes comunales. Entonces, conocí mujeres tenec, comisariadas de bienes comunales, por ejemplo, de Tametate, que es una comunidad que circunda a Tantoyuca, y bueno, así como esa, había mayor tradición de participación. El problema ahora que se presenta es que, digamos, hay la tradición de jubilarse, ¿no? Los mayores de 60 años se jubilan en la Huasteca y entonces dejan de prestar faena, de prestar servicios, de cooperar, y eso también les limita, digamos, la participación. Como ya no están activos, entonces ya no votan, ¿no? En el caso de los jóvenes, ahí también hay otro problema. Si el joven no está casado, digamos, puede ser un joven de 16 a 17, 18 años, pero si está casado tiene la obligación de dar servicio comunitario, faena, ir ocupando el primer puesto, topil, y ahí se van para arriba, ¿no? Si no está casado, no tiene participación, tampoco tiene obligación, salvo cuando abandona los estudios, digamos, si el chamaco está en la preparatoria y deja de asistir, entonces la comunidad lo llama y le dice, tú vas a dar faena. Eso le va a otorgar derechos políticos. Entonces, esta cuestión de lo que algunos llaman la ciudadanía acotada, la ciudadanía restringida, la podemos entender de esta manera. Y bueno, decir que no todos los pueblos de la Huasteca son excluyentes de la participación de la mujer. Está la experiencia de los otomís, de los tenec sobre todo, de los tepehuas, que participan mucho. Algunas de las modalidades que encontramos, bueno, pues aparte de que ahora les piden, han utilizado este asunto de la credencial del elector, interpretando la cuestión del domicilio, que si ya cambiaste el domicilio, entonces tienes que cambiar tu credencial porque ya no estás dentro de la casilla. Y por cuestiones de que salen a trabajar fuera, bueno, algunos de ellos incluso ya se vienen a radicar a la ciudad, pero por estas cuestiones clientelares y de manoseo partidista, los hacen regresar justamente el día de la elección, ¿no? Y entonces eso genera mucho conflicto. Entonces, por eso en algunas comunidades dicen, vamos contra el padrón, pero si fulanito de tal ya se fue a México, tú, salvo que des cooperación, de que cuando vengas asumas compromisos con la comunidad, tienes derechos. Si no los tienes, pues no tienes derecho político para votar, ¿no? Entonces, esa es es un elemento ahí para ser elegible y poder participar, pero después tenemos esta forma de elegir mediante filas, que yo la he registrado en los 80s, la registré siendo estudiante de antropología,
en la Sierra Totonaca. En ese momento ya no me lo platicaron algunos abuelos de que por allá de los 60s, inicios de los 70s, en las cabeceras municipales del Totonacapan se votaba formándose en filas, ¿no? Y esta comunidad de San Francisco, que es Totonaca, que está muy distante de la Sierra de Papantla, más emparentada con los totonacos de la Sierra Norte de Puebla, pues tiene esa modalidad, ¿no? Y encontramos pues la modalidad de los tepehuas, digamos que ellos la han patentado, que es también así como una cuestión que habría que ver. La Huasteca y todos los municipios de ahí, si les hubiera yo presentado el mapa de la distribución político-electoral, ha habido alternancia en todos los municipios del distrito. Entonces han pasado el PAN, el PRI, el PRD, Convergencia, algunas veces el PT, y bueno, eso ha hecho una gran diversidad política, amén de que también hay una gran diversidad religiosa, una diversidad socioeconómica, y todo eso pues hace que los huastecos estén muy metidos en la participación político-electoral. Entonces, eso nos crea de alguna manera cierto conflicto, pero lo interesante para el caso de San Pedro es que hubo una época, digamos, de los 60, 70, que el cacique, aprovechando esa modalidad de auscultación que preveía desde hace tiempo la ley electoral y la ley orgánica, y era parte del carro completo. En Veracruz en los 70 todavía, hasta antes de la reforma electoral, se registraba la planilla completa, ¿no? No solamente para los ediles, sino también ponían candidato para San Pedro, para Pisaflores, para Molango, y cada partido registraba. Entonces, el que ganaba, carro completo se llevaba. Pero hubo mucha lucha por la cuestión agraria, sobre todo de comunidades grandes como Pisaflores, que es Tepehua, que le permitió negociar, y en ese caso hacer valer su derecho, y Pisaflores fue de las primeras comunidades, congregaciones al interior del municipio de Ixhuatlán de Madero, que tuvo allá por 1980 agentes municipales de oposición. Estaban ligados a la organización agraria, estaban ligados a los partidos políticos, y entonces esa lucha agraria y esa cuestión de los partidos políticos logró de alguna manera combatir el caciquismo que versus ellos ponían, digamos, pues el dedazo de la auscultación y nombraban al candidato que ellos querían. Y luego, bueno, este proceso de participación ha ido de alguna manera evolucionando, ha ido mejorando, y han recreado estas formas que ahora les platicó don Alberto. Por mi parte es todo, y esperemos que haya alguna pregunta por ahí. Muchas gracias al maestro Daniel. Si bien Veracruz no forma parte de nuestra circunscripción, las circunstancias que usted platica sin duda se ven ocurren también en los estados que comprenden esta circunscripción. De ahí que sea bastante importante y relevante lo que ha venido a platicar. Finalmente, sobre un tema nuevo vamos a platicar, o nos van a platicar, o mejor dicho, nos darán una introducción a la guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena, la doctora Parastú Anita Merry Hashemi Dilmayani, y el pasante don Gabriel Sánchez Cruz. Primero nos platicará la doctora Parastú, que trabaja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la coordinación de jurisprudencia, seguimiento y consulta. Se desempeña como asesora a cargo del proyecto de investigación Derecho Electoral Indígena. Obtuvo el título de doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y estuvo a cargo del proyecto de la elaboración de la guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena de este tribunal, y le cedo el uso de la voz, por favor, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, buenas tardes. Por la formación que yo tengo, el privilegio de haber estado mucho en las comunidades, considero un atrevimiento que yo hable teniendo gente con mucha autoridad aquí. Entonces, me disculpo, espero que no lo tomen como un atrevimiento, sino que solo vamos a platicar sobre los mismos temas. Muchas gracias por estar aquí, muchas autoridades, exautoridades. Justo yo creo que lo que nos ha permitido esa mesa es empezar a ver que hablar de formas de organización y de nombramiento de autoridades es hablar de una gran diversidad en el país, ¿sí?
Entonces, aquí hemos hablado, por ejemplo, de una parte de la Huasteca veracruzana, se ha hecho referencia a la región de la Sierra Norte de Oaxaca, específicamente la Sierra Ayuc o Mije, y por esta razón, dado que llegan a ese tribunal casos de todo el país, se nos encargó hacer lo que se terminó llamando una guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena. Ahora, una guía de actuación, ¿qué significa? Significa que es un documento que tiene cierto tipo de, por decir, sugerencias o lineamientos para el juzgador o la juzgadora, es decir, la magistrada, el magistrado, cuando llega un caso que tiene que ver con ¿qué? El derecho electoral indígena. ¿Y qué consideramos nosotros del derecho electoral indígena? Justo las normas, los procedimientos que existen en las comunidades para nombrar a sus autoridades. Es decir, si existe un derecho electoral mexicano, un derecho mexicano, también existe el derecho indígena, que obviamente varía de una comunidad a otra. Eso entonces llamamos derecho electoral indígena. Consideramos que el término que se puso un poco desde la antropología, se empezó a hablar de usos y costumbres, obviamente es a veces impreciso, no sabe uno si estamos hablando de un sistema normativo o si estamos hablando de un tema tal vez netamente hasta folclórico o cultural. Entonces, por esa razón, para evitar confusión, estamos hablando de normas, de leyes, procedimientos, en lugar de decir usos y costumbres, que es amplio y no se entiende siempre, estamos hablando, bueno, dijimos derecho electoral indígena, sistemas normativos indígenas, ordenamientos jurídicos indígenas, las normas de la comunidad, el derecho propio, como diría el maestro Jaime, que está con nosotros aquí de Oaxaca, que ahora viene a su lugar, un gran maestro nuestro de la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces, es decir, se nos encargó, y lo hicimos el licenciado Gabriel Sánchez Cruz, que viene de la misma asociación civil que la licenciada Francisca. Juntos hicimos esa guía de actuación, es decir, se supone que ese documento da algunos lineamientos a una magistrada o un magistrado si le llega el caso, algún caso de alguna comunidad donde nombren a su autoridad bajo las normas propias de la comunidad. ¿Y por qué pensó el tribunal que eso era importante? Pues por lo que hemos estado viendo, hay mucha diversidad, ¿sí? Y hay muchos contextos que no se conocen y se tienen que conocer. Por ejemplo, si escuchamos a la licenciada Francisca hablar, ¿no? A lo mejor yo, porque he tenido el privilegio de estar mucho en Tlahuitoltepec y en otras partes, había cosas que yo entendía fácilmente de lo que describía y a lo mejor muchos no, porque no tiene contexto. Aquí, ¿cuánta gente sabe lo que es el escalafón? A ver, escalafón. ¿Cuánta gente sabe? Pues en las comunidades se sabe. Hay un sistema de cargos que son obligatorios. No se pelea como en el sistema de partidos, como dijo la compañera. ¿Ella por qué describió sacrificio? Porque tanto la mujer como el hombre, cuando hace un cargo, es un sacrificio, lo hace para el bien de la comunidad y porque la norma de la comunidad lo exige. Hay obligaciones, ¿sí? Entonces, hay un escalafón porque, bueno, uno de cierta edad le asignan ciertos cargos en la asamblea, ¿no? Y además van viendo. Porque a veces pueden decir, no, en Guelatá, si no lo haces bien, puede ser topil miles de veces. ¿Qué es topil? Es la ronda en Michoacán. Es la policía comunitaria que ronda para mantener la seguridad. Es uno de los primeros cargos. Claro, si ni eso lo haces bien, te van a volver a dar topil tal vez. Pero si uno cumple bien, bueno, sigue un escalafón. Y cada vez el cargo a lo mejor es más difícil, más compromiso, más tiempo, ¿no? En fin, un primer cargo nunca va a ser juez, por ejemplo. Jamás. Uno hace el escalafón. Todo eso, si llega un caso al tribunal y ni siquiera el término primero que se usa en la comunidad de escalafón se conoce, pues imagínense cómo pueden tener el contexto para entender cuál es la forma de organización y las leyes de esa comunidad,
que son la lógica de cómo funciona todo. Entonces, esa es la razón por la cual se hizo esa guía, se llama guía de actuación. Bueno, dar unas ideas a los magistrados. Si llega un caso, ¿qué deben de tomar en cuenta? Entonces, la metodología que se utilizó para hacer esta guía de actuación, lo hicimos con el apoyo de autoridades, exautoridades comunitarios que reuníamos y nos daban ideas de justo lo que debe de considerar ese documento, escalafón, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas personas que están presentes estuvieron en esas reuniones y nos apoyaban con tener las ideas necesarias para hacer un buen documento, ¿no? Aparte, hicimos trabajo de campo en varias comunidades, el licenciado Gabriel y yo, para el documento. Cuando gusten, en internet está la guía de actuación y ahí describimos más el trabajo de campo que hizo, las reuniones que se hicieron, etc. Y bueno, ahora vamos a por el tiempo y llegar directamente a la parte de la guía de actuación que se llaman directrices, es decir, son las recomendaciones directas que se dan a la o el magistrado para cómo resolver un caso que les llegue sobre el derecho electoral indígena. ¿Okay? Entonces, entre el licenciado Gabriel y yo vamos a dividir para platicarles sobre esas directrices. ¿Podemos ver la diapositiva? La primera, bueno, si quieren, nada más, esas son comunidades que visitamos cuando hicimos el trabajo de campo. Estas son las reuniones de las y los autoridades indígenas y otras personas que nos pudieron platicar sobre el tema. Eran varias reuniones. Aquí vienen sus nombres. Ahora, esos son los capítulos de la guía. Y aquí ya vienen estas como recomendaciones. Son recomendaciones a las y los magistrados de lo que se debe de hacer si les llega un caso relacionado con una comunidad que nombra a sus autoridades aplicando sus propias normas. Entonces, les voy a platicar. La primera recomendación es que se debe de tomar en cuenta los elementos, ciertos elementos que la guía explica, que ayudan a entender la vida colectiva de una comunidad indígena. Esos elementos son, ahí no vienen. El primer elemento, no, ahí estamos bien, licenciado. Gracias. Mire, esos elementos en los escritos que nos ha hecho el favor de hacer el maestro Jaime Martínez Luna, don Floriberto Díaz, otros comuneros de la Sierra Norte de Oaxaca han descrito la comunalidad, ¿no? Que es la forma de vida de las comunidades indígenas. De ahí tomamos esos elementos que nos ayudan a entender la vida colectiva en cualquier comunidad, porque son elementos generales. El primero es el territorio colectivo. Tal como se ha estado hablando, si queremos entender cómo es la vida colectiva de una comunidad, empezamos de que hay un territorio definido, ancestral, donde se lleva a cabo la vida colectiva. Entonces, imagínense si no tuviéramos mapas o alguna forma de saber de dónde viene el caso, pues ¿cómo nos vamos a ubicar? Lo primero es entender que el elemento importante de la vida colectiva es el territorio colectivo, conocer ese territorio. El siguiente elemento justo es la toma de decisiones en asamblea general comunitaria de forma colectiva, ¿sí? El tercer elemento para entender la vida comunitaria o la comunalidad sería relacionado con la asamblea, los sistemas de cargos. ¿Qué cargos asigna la asamblea? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de gobierno? El siguiente justo es el trabajo colectivo, faena en Veracruz, tequio en Oaxaca, ¿no? Aquí en sus comunidades, ¿cómo le llaman el trabajo colectivo? ¿Alguien aquí le dicen faena? Faena, ok. Y el último de esos elementos son las fiestas y ritos colectivos. Ok, mencionamos esos 5 elementos. ¿Por qué queremos que primero se tome en cuenta esos cuando llega un caso al tribunal? Porque, por ejemplo, si tiene que ver con
el nombramiento de una autoridad, tenemos que entender qué obligaciones y derechos hay en la comunidad. Y si una obligación fundamental es hacer tequio o faena, eso se tiene que entender y tomar en cuenta, ¿sí? Todo eso está relacionado y gira alrededor de esos elementos. La asamblea, la obligación de ir a la asamblea, donde se realiza, como nos explicó don Allende con Pizarro. Lo que se dice es que si toma en cuenta esos elementos, podemos empezar a entender cómo es la vida colectiva de esa comunidad. Entonces, la primera sugerencia es tomar en cuenta esos elementos. Sigue elementos relacionados, ¿no? Identificar el contexto particular de cómo se nombran autoridades aquí. Se dice, por ejemplo, puede haber fuentes bibliográficas existentes. Llegó ese tribunal el caso de la Cueva Purépecha de Cherán, y aquí está un comunero, por ejemplo, presente. Cuando ahí los comuneros dijeron, nosotros decidimos que ya los 40 años que tenemos nombrando autoridades por partidos políticos, vamos a dejar de hacerlo para volver a nombrar autoridades en asamblea. El tribunal cita en su resolución fuentes bibliográficas que existen desde tiempo, donde describen dónde está Cherán, cómo está dividido Cherán. Para lo más básico eso era importante. Les voy a decir que los comuneros que vinieron al tribunal, que firmaron la demanda, lo hicieron por barrios, porque hay 4 barrios. Entonces, cuando leían esa bibliografía en el tribunal, dijeron, ya entendimos desde lo más básico cómo se presentaron frente al tribunal a demandar el respeto a la libre determinación y autonomía por barrios. Pero si uno no se pone a estudiar ese contexto, desde lo primero de la demanda puede ser que no lo entienda, ¿verdad? ¿Por qué vienen y firmados divididos por barrios? Bueno, entonces la juez o el juez busca esas fuentes bibliográficas. Si hay información que no tiene, se sugiere solicitar informes de la misma autoridad, ¿no? Si hay una pregunta que no se entiende, la autoridad puede contestar en un informe escrito o le llamamos una comparecencia, ¿no? Viene al tribunal y explica, bueno, es que es así como explicó don Allende, y ya el tribunal tiene la información que no tenía, ¿verdad? En esa explicación oral. La solicitud, si es necesario, como mencionó el doctor, justo de un peritaje. Si de plano no tenemos información de cómo es la vida en esa comunidad y sus leyes, se puede pedir a una antropóloga o un antropólogo visitar la comunidad, hacer un estudio y lo entrega al tribunal. Porque es que de la nada el tribunal no puede tener el contexto para entender, ¿verdad? Necesitamos tener de dónde entender. Y finalmente se sugiere visitas in situ. Eso significa que vayan a la comunidad y que conozcan y que hagan preguntas. Si llegan con un juez, con un comisario de bienes comunales, en Oaxaca, si es presidenta municipal, si es agente municipal, pues preguntan ahí, las dudas que tengan las pueden resolver. En la historia de México no hemos sabido que eso se haya hecho, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitó comunidades indígenas de un caso que resolvieron en Ecuador para obtener más información. Hay un buen precedente internacional. Bueno, la siguiente directriz nos va a apoyar el licenciado Gabriel para platicar. Hasta aquí, no sé si nos estamos explicando bien, por el tiempo estoy hablando rápido, pero estamos describiendo ese documento que como que da sugerencias a magistrados de que si llega un caso relativo a una comunidad que nombra a sus autoridades en asamblea, ¿qué deben tomar en cuenta para resolver bien el asunto? Hasta aquí, no sé si estamos claros, si estamos explicando bien. Incluso, ¿por qué no pone un segundo la guía ahí que está? O ahí lo tenemos que pedir. El otro documento que está en internet, quiero que vean. Mire, así se llama. La portada es la foto que justo la asociación civil y la comunidad obviamente nos dio permiso usar, si la bajamos, de una asamblea en Oaxaca. Esa es la portada de la región
Nanjnin o Triqui. ¿Está aquí don Marcos? No lo veo ahorita. Está aquí un maestro de la región. Esa es la portada. Este es el libro. Y no solo es útil para las y los magistrados, también para las comunidades, porque ahí explicamos los tratados internacionales también y varias cosas. Y si le siguen bajando a la guía, si le bajamos un poco más, vamos a ver pues que está una explicación está el índice, las siglas que se utilizan en el libro. Se presenta el libro, el objetivo. Aquí la metodología explica que hubo reuniones con autoridades, que hubo trabajo de campo, los nombres, ¿no?, de los que lo apoyaron en las reuniones. El siguiente, una explicación de cómo usar esa guía. Y luego el primer capítulo. Siguiente capítulo, justo es lo que les escribe, elementos para entender la vida de los pueblos indígenas. Les escribe asambleas, sistemas de cargos, territorio, según nos lo ha planteado pues, en sus escritos el maestro Jaime y otros. Y luego está eso es para las y los magistrados, para que tengan idea, bueno, cómo se hacen las asambleas, qué es el tequio, sistemas de cargos, y ahí se va como mencionando tequio, faena, etcétera, y hasta el final de ese libro luego están esas sugerencias que estamos escribiendo ahora, que son estas recomendaciones, ¿no? Hay unas definiciones de lo que nos habló el doctor James Anaya, está aquí, usamos mucho los libros de él, se describe el derecho a la consulta, etcétera. Y ya hasta final están esas recomendaciones que aquí estamos haciendo. Un poco antes de esos cuadros. Un poco antes. Ok, por acá. Miren, aquí están como que uno por uno ya como que las recomendaciones, ¿no? Bien, entonces ahora Lic Gabriel va a seguir con algunas de las siguientes recomendaciones. No interrumpir la secuencia de la exposición que inició la maestra, pero no puedo tomar la palabra sin agradecer a todos los presentes, a todos los hermanos y hermanas que nos visitan desde sus comunidades, agradecer también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues este espacio de comentar esta guía, una pequeña introducción y de abrir este espacio de diálogo, ¿no?, donde estamos viendo que no solamente hacen uso de la palabra académicos o funcionarios, sino que también los propios indígenas tenemos aquí la libertad y la oportunidad de hacer uso de la palabra. Pues bien, continuando con las directrices que se han denominado, que se sugieren, las directrices que tienen que tomar o deberían de tomar los operadores en materia, esta guía es específicamente para el tema de derecho electoral. Entonces, son recomendaciones, directrices que deberían de tomar los operadores. Estamos seguimos con la segunda, ¿no? Perdón, con la tercera directriz, que habla sobre el amicus curiae. Es un término obviamente en latín que incluso algunos abogados desconocemos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir amigos de la corte, es decir, que los operadores de materia electoral deben de tomar en cuenta, incluso invitar y tomar en cuenta aquellas opiniones de personas que no son parte del juicio, pero tienen conocimiento y tienen información que puede ayudar a tener una mejor resolución. En este caso, incluso la misma Corte ha emitido jurisprudencia sobre este tema, donde los operadores deben de tomar en cuenta opiniones e informaciones de personas terceras o ajenas al juicio. En este caso, podemos mencionar la jurisprudencia 12 de diagonal 2014, y me gustaría también comentar que la organización a la cual su servidor pertenece, el CEPIADET por sus siglas,
ha tenido la inquietud, sobre todo, de aportar, de tratar de coadyuvar a la resolución de un conflicto en materia electoral donde estaba involucrada la comunidad Ayuk de Santiago Atitlán. Entonces el CEPIADET emitió una opinión en este caso al tribunal, donde consideraba, donde aportaba, donde opinaba, porque era importante respetar el derecho de la cabecera municipal en este caso. Se tomó en cuenta el oficio de amigos de la Corte, es decir, CEPIADET fue amigo de la Corte en este caso, y se menciona incluso en la sentencia, ¿no? Se menciona la opinión del CEPIADET, y al parecer pues fue tomado en cuenta. Otros organismos o dependencias en Oaxaca que han sido amigos de la Corte son la propia Secretaría de Asuntos Indígenas, en el caso por parte del titular, el secretario Adelfo Regino Montes, también investigadores como José Luis Moctezuma Cimarrón del Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha convertido en amigos de la Corte. Es decir, las personas que tienen información, que tienen conocimiento, pueden acudir a los tribunales. Se ha visto que se puede hacer esto con la idea de democratizar la justicia, ¿no? De participar también los ciudadanos en la justicia. Hay una cuarta directriz en donde se recomienda tomar en cuenta la importancia del preponderante de la Asamblea General Comunitaria. Toda esta información que nosotros plasmamos en la guía no es producto de nuestra imaginación. Ya la maestra Parazo comentó el proceso de investigación, de entrevista que hubo con autoridades, exautoridades de las comunidades, los propios intelectuales indígenas. Hay muchas personas que participaron en la guía, están presentes, eso da mucho gusto, porque de cierta forma es un trabajo que no se hace en un gabinete, que surge y que emana desde la verdadera fuente de información que son las propias comunidades indígenas. ¿Qué nos dijeron en las entrevistas? Bueno, nos decían que la asamblea es la máxima autoridad en una comunidad, en su pueblo. Entonces, esa máxima autoridad, esa decisión que se toma en una asamblea que es la máxima autoridad, debe de ser valorada con lupa, debe ser examinada y valorada por los operadores antes de tomar una decisión, y en muchos casos tumbar, ¿no? O dejar sin validez una decisión por asamblea. El compañero que nos acompaña, don Alberto, pues él es parte de una asamblea, ha sido parte de una asamblea y no nos va a dejar mentir en este caso, ¿verdad? Retomando a la quinta directriz, podemos mencionar el respeto al derecho a la autoadscripción, tomando en cuenta la importancia de la pertenencia comunitaria de los propios indígenas. En este tema también, para los operadores del sistema de justicia, es importante comentarles que hay jurisprudencia al respecto. La jurisprudencia 12/2013, donde el tribunal establece el hecho de que una persona o grupo de personas, no solo una persona, sino un grupo de personas, se identifiquen y se autoidentifican como indígenas. Esto basta, es suficiente para considerar que existe un vínculo con su comunidad. En el caso, si no recuerdo, no quiero desviar un poco, pero para tomarlo de referencia, el caso de la tribu Yaqui, lo primero que se le reconoció a los demandantes, en este caso en un amparo, fue precisamente la autoadscripción. Ellos decían ser autoridades e integrantes de la comunidad o de la tribu Yaqui, ¿no? Entonces es muy importante que se tome en cuenta estos elementos a la hora de juzgar un asunto en materia electoral. Algo muy importante también que se dejó ver en la investigación, y algo muy importante que surge de la necesidad por la realidad que tenemos, es que los operadores reconozcan y hagan efectivos los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. En ese sentido, se recomienda que en las audiencias las personas, las autoridades indígenas o las personas indígenas cuenten con un intérprete o un traductor que conozca su lengua, porque es difícil que una persona que acude ante un tribunal
pues no pueda ser escuchado en su lengua indígena, no sé, en zapoteco, en mixteco, en cualquier lengua. Entonces es importante para garantizar esos derechos lingüísticos que los operadores o que el tribunal le ponga a su disposición un intérprete, un traductor. Otra cosa importante también, generalmente pues las sentencias salen en español, ¿no? Y se difunden y se publican y se hacen públicas. ¿Quién puede leer una sentencia? Honestamente, el lenguaje que utilizan los abogados y los operadores es un poco a veces denso, ¿no? Entonces, para que una persona de una comunidad indígena tenga conocimiento de cómo se resolvió una sentencia donde estuvo involucrada su comunidad, pues difícilmente va a entender la sentencia. Entonces es necesario traducir la sentencia de manera escrita, si no toda la sentencia, algún fragmento, pero también un fragmento, un resumen. Pero también es importante generar audios, que ese resumen o ese fragmento de puntos importantes de la sentencia se traduzca o se interprete en lengua indígena. ¿Para qué? Para que sea difundida en las radios comunitarias, para que sea difundido incluso a través de los altavoces que tenemos en nuestras comunidades. ¿Para qué? Pues para que los integrantes de esa comunidad sepan en qué términos se resolvió esa sentencia. Eso es avanzar hacia la realización de los derechos lingüísticos, ¿no? En una séptima directriz se recomienda también la creación de una defensoría en materia de derechos colectivos. Hace rato un compañero tomó la palabra e invitó, ¿no?, a la creación de una comisión de asuntos indígenas. Pues más o menos este punto, esta directriz va en ese sentido. Desafortunadamente, los abogados tenemos una no muy buena formación en las universidades, nos forman con una forma de pensar el derecho, una única forma, ¿no? Cuando sabemos, más bien no sabemos, pero existe en nuestro país, en nuestros estados, muchas formas de concebir el mundo, es decir, de actuar, de comportar y de generar derechos, de tener derechos. Desafortunadamente esto no se explica en las universidades. Entonces todos los abogados tienen el mismo chip en la cabeza. Difícilmente vamos a poder hablar de una justicia intercultural si no tenemos este chip de nuestra diversidad, de nuestra variedad de pueblos y de culturas. Incluso el artículo segundo en la el artículo de la Constitución, en el artículo segundo de la Constitución Política Federal, habla de que los indígenas, y también desde luego involucra a los pueblos indígenas, dice que deberán contar con defensores que conozcan su lengua y cultura para tener una defensa adecuada. ¿Cómo es posible que un abogado que llegue de fuera pueda asesorar a una comunidad, no sé, mixteca, zapoteca, de la lengua que sea, ¿no? Va a tener dificultad para entender lo que el pueblo quiere decir, y posteriormente va a tener una muy buena defensa este pueblo en este caso, ¿no? También entonces es importante contar con una defensoría de los derechos colectivos. Para esto también tenemos que hablar de otro proceso de formación, ya lo mencionaba el doctor James Anaya hace rato, un proceso de formación de esos abogados. Yo les recuerdo, ¿no?, en las facultades de Derecho no hay asignaturas de Derecho Intercultural, de Derecho Indígena, por ejemplo, de Derecho Indígena. Les comparto la experiencia de Oaxaca, y la compañera Francisca y yo somos egresados de allá, y no hay una asignatura que obligue a los estudiantes a tomar derecho indígena a los 4 o 5 años que dura la carrera. Apenas se está logrando una asignatura opcional, optativa. Entonces estamos hablando de un proceso de formación bastante débil que no va a permitir madurar esta idea de pluriculturalidad que tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que nos vamos ya nos quedan 5 minutos y mucha información que compartir, pero bueno, ya la maestra ha comentado que la guía puede ser localizable, ubicable en internet, aquellas personas que puedan acceder a internet. Claro, la novena directriz y la 10ª van bastante vinculados, ¿no? Habla sobre el reconocimiento de
de la jurisdicción indígena, perdón, me salté la 8ª directriz y la 9ª directriz, van de la mano, hablan de reconocer los sistemas normativos, de respetar los sistemas normativos y también algo importante, ¿no? La jurisdicción indígena que tienen las comunidades, es decir, la capacidad que ellos tienen para resolver a través de sus propias normas, sin recurrir incluso a las leyes del Estado, sus conflictos. Sus formas de vida, sus formas de organización. Entonces, eso es algo importante que tiene que tener en cuenta, tiene que tomar en cuenta el operador de justicia. Respecto de la declinación de competencia, la jurisdicción indígena, han habido casos muy importantes donde un tribunal federal, por no tener, así lo dijo el magistrado, por no tener la capacidad de resolver un conflicto donde se involucraban derechos de pueblos indígenas, él decidió darle la competencia a la autoridad comunitaria, es decir, le dijo a la autoridad comunitaria, autoridad indígena, yo no puedo resolver este conflicto porque no tengo los elementos, ¿sabes qué? ¿Estás de acuerdo en resolverlo tú? Y la comunidad aceptó resolver el conflicto. Entonces esa es una forma de respetar, valorar la jurisdicción indígena y en este caso declinar la competencia, ¿no? Resuelve tú el conflicto porque tú eres el indicado. La 10ª directriz recomienda realizar una ponderación de los derechos colectivos e individuales. Hace rato hablábamos de los derechos humanos que son estrictamente individuales y a veces chocan con los derechos de los pueblos indígenas porque son colectivos. Entonces el operador debe de estar muy, de abrir bien los ojos y ver, ponderar, ¿no? Valorar qué derecho es el que se está violentando más o qué derecho es el que puede ser más afectado, el individual o el colectivo. La última directriz viene de la mano con todo lo que últimamente comenté y habla sobre la maximización de la autonomía y la minimización de la intervención. Todo se redunda en respetar a los pueblos indígenas, respetar su forma de organización, respetar sus normas. Y yo, en este caso, autoridad estatal, tratar de intervenir lo menos posible, ¿no? Incluso en materia electoral, la ley electoral de Oaxaca prohíbe estrictamente la intervención de los partidos políticos en aquellos municipios que se rigen por sistemas normativos. Pero obviamente no cuesta mucho lograr esto, pero se está tratando de llevar a cabo. Pues bueno, yo no me quiero despedir sin antes concluir en una reflexión, ¿no? Hay muchos detractores de las guías y de los documentos que se están generando actualmente. Vamos a verle el lado positivo. Yo diría que es como una esperanza, que es como una oportunidad, como una ventanita donde los pueblos indígenas podemos asomarnos, incluso podemos meternos, aunque a veces no nos permitan. Es una oportunidad para entrar hasta la cocina de la Casa de la Justicia, porque en muchas ocasiones, cuando los pueblos indígenas, cuando las personas indígenas tocamos y llamamos a la puerta de la justicia, no acuden a nuestro llamado y no nos abren las puertas. Entonces, este espacio y esta guía, yo creo que es una pequeña luz en el camino. Dios quise para tu bicheca bizanaca. Gracias. Muchas gracias al licenciado Gabriel. Por